agradecemos su presencia. Hoy vamos a compartir con Fernando Rico. Creo que no necesita presentación más de la que María Elena acaba de hacer, y con Carlos Raúl, que también ha tenido un protagonismo importante dentro de los procesos de transformación en cada una de sus organizaciones, y no en sus organizaciones solamente, sino también de alguna manera permeado algunas de las prácticas o miradas que tenemos en nuestras organizaciones alrededor de cómo hacerlo. Hoy vamos a conversar cómo fue ese proceso. Hay unos momentos donde uno se inquieta, donde uno tiene unos desafíos, donde uno tiene unas dudas, algunos problemas posiblemente, pero también hay unas cosas que lo motivan a uno. Hay unas razones específicas que lo llevan a tener un esquema, una filosofía de pensamiento hacia cómo humanizar una organización. Existen muchas preguntas que podríamos hacerles, pero sí queremos que nos compartan cómo fue ese proceso, qué desafíos encontraron, qué resultados obtuvieron, qué los motivó para hacer toda esta implementación. Entonces, no sé quién. Dale, Fernando, adelante. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias al Grupo Consultoría, Juan, porque realmente es a compartir más unas experiencias y pensar uno que está algo cerca de todo esto que nos comentaba el profesor Merrán, pues sería muy pretencioso. Pero quizás de dónde sale la cosa. Yo creo que nosotros en Isagen tuvimos una cosa que al principio nos aterró, pero que luego se convirtió quizás en una fortaleza, y es que nacimos en medio de esas olas. Eso fue muy importante. Nosotros fuimos escindidos de ISA y teníamos que enfrentar una cosa nueva, un mercado que acababa de nacer y no sabíamos para dónde íbamos. Teníamos una forma de hacer que lo que veíamos adelante era esa ola gigantesca que nos iba a tragar. De hecho, el dueño no sabía qué quería hacer con la empresa. Íbamos a lo que en el idioma coloquial se llama el deshuese. De hecho, al año de escindida la empresa se vendió Chivor, que eso era como quitarle a uno una pierna, y el proceso iba de esa manera. Nos ayudó otra ola que dijo: viene otro niño, y entonces el dueño dijo: no, un momentico, póngase a hacer termocentro, que necesitamos una térmica para el niño que viene. Y eso nos ayudó, pero en medio de toda esa cosa, las reflexiones internas es, bueno, esas discusiones que tiene el dueño, los dueños y todo eso, y lo que va a hacer de la empresa, definitivamente no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros es que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y empezamos a repensarnos como empresa, a hacernos las preguntas, para dónde vamos, en fin. Y llegó una pregunta que para mí fue muy, muy profunda, muy elemental también. En vez de contestar qué queremos hacer, apareció la pregunta: ¿qué queremos ser? Y eso sí que tenía un fondo muy grande. ¿Qué queremos ser? Teníamos que pensar entonces ¿qué es una empresa? Y de pronto un poco de filosofía, porque era importante. Primero, ¿qué queremos ser? ¿A qué queremos hacer? Y ahí apareció nuestra concepción de empresa. Aquí les estoy haciendo un resumen de un minuto de muchos años de estar en todas estas cosas, en todas estas preguntas, pero apareció esa concepción de empresa que dijimos, pues, una obviedad, ¿cierto? ¿Qué son las empresas? Son grupos de seres humanos al servicio de otros grupos de seres humanos para satisfacer necesidades y expectativas. Pero eso tiene una profundidad muy grande, porque aparecía ahí los seres humanos. Y entonces sí que vino la otra pregunta con la que todos gagueamos, que ahora es la pregunta favorita que yo hago cuando tengo que entrevistar a una persona, y es: ¿qué es un ser humano? Eso es increíble. Yo entrevisto personas y entonces empiezan
contar sobre sus realizaciones, y uno ve toda esa energía, toda esa capacidad y toda esa cosa de cuando, oíste, ¿y qué es un ser humano? Y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es un ser humano? Es increíble. Los seres humanos no reflexionamos en qué es un ser humano. No tenemos una concepción clara de qué somos, y somos seres humanos. Entonces, eso es lo que ha llevado y lo que ha motivado y como nos hemos acercado. Yo tengo una concepción de ser humano, una triple dimensión, así una mesa de 3 patas. Espíritu, alma y cuerpo, y un ser relacional, el cuerpo para relacionarse con la naturaleza, con el resto de la creación, el alma con los demás para crecer interiormente, y el espíritu para relacionarse con Dios. Pero la relación está en todas partes y es integral, y eso es importante en todo lo que hacemos. Pero tenemos una concepción, cualquiera que ella sea, y eso impacta lo que hacemos. Y ese es, digamos, como las preguntas que nos fueron llevando, y para ser sincero, a mí personalmente, a una situación de incertidumbre y de no tener respuestas, pero claro que es una ganancia tener preguntas. Las respuestas se van a encontrar en el camino. Pero digamos que sí, en la primera parte, cómo se llegó, fue ese proceso que, como dije al principio, salir al deshuese era salir a la muerte y encontrarnos con que queríamos ser algo, y se ha ido logrando ser algo. Hay una particularidad en estos 2 tipos de negocio. Una completamente ingenieril, sí, de producción de energía, y otra completamente financiera, desde una mirada antigua, cuando empezaste a plantearlo, Carlos Raúl, utilitarista, de resultados, del dinero como centro, y llegaste con una cantidad de inquietudes. Cuéntanos un poco. Bueno, muy buenos días para todos, de verdad que muy rico poder estar acá. Muchas gracias, Juan Carlos, María Elena y todo el equipo de Grupo Consultoría por esta invitación. Los paisas nos gustan más los desayunos que los almuerzos y las comidas. Entonces, aprovechemos este rato. Luis Fernando, un gusto saludarte, y por supuesto al profesor Merán y a Lina, con quienes hemos hecho además una amistad a partir de nuestras convicciones, que ha sido bien interesante. Seguramente pues la idea es que conversemos sobre muchos temas, y muchos ya pueden haber oído la historia, pero tampoco me voy a ir pues hasta cuando Moisés separó las aguas para contar de dónde viene, pero es muy fácil. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que yo no quería ser presidente del Grupo Bancolombia, porque estaba muy contento Juan Esteban allá en ese Argos que hoy está en tus manos, y al chino que luego por acá, se trabajaba muy bien, y yo no quería ser, tal vez estaba muy cómodo. Yo había trabajado en el banco como director jurídico, me fui a trabajar con el doctor José Alberto Vélez en Argos, pero nunca me fui del banco porque quedé en la junta directiva. Al final pues estuve 23 años en estas organizaciones. Ese proceso fue muy interesante, y como les digo, no me voy a ir muy atrás, entre otras cosas porque yo creo que uno tiene que utilizar esas herramientas del pasado, de los procesos de formación de uno. Al fin y al cabo uno es fruto de las relaciones, o desde la casa, o el colegio, la universidad, los amigos, las empresas, los compañeros de trabajo. Y yo tenía, pues tal vez por haber estudiado con los jesuitas, esa herramienta a la mano. Muchas veces uno cree que las herramientas esas de los colegios y las religiosas, y eso no le sirve a uno. Pues claro que le sirve. Yo creo que aquí estamos todos precisamente hoy porque coincidimos en lo humano de las relaciones. Y tal vez, Luis Fernando, lo que tú decías ahora, muchas veces lo que menos hacemos los seres humanos es ser humanos, y eso nos olvida con mucha facilidad. Pues precisamente usando esas herramientas de pararse uno a pensar, del examen general de los jesuitas, pues yo había desarrollado como ese tema. Yo me la pasaba todos los días haciéndome preguntas. Yo no me acuesto sin preguntarme qué hice bien y qué hice mal, qué hice bien hecho y qué hice mal hecho, o dónde pude haber hecho las cosas diferentes, qué omití. Eso se volvía una especie de oración antes de uno acostarse. Y en ese que normalmente se llama un monólogo, es el más profundo de los diálogos, que es con uno mismo, y que lo hace muy poquito. Nosotros los que estamos acá todos, muy pocas veces conversamos con nosotros mismos, porque no tenemos tiempo. La vida es frenética y estamos hasta ahora cumpliéndole a los demás.
pero a nosotros mismos nos cumplimos muy poco. Y precisamente fruto de eso, de ese monólogo, donde de verdad es un diálogo, lo más importante es hacerse preguntas. Uno no sabe hacer preguntas y a veces le da miedo darse respuestas, pero es muy bonito cuando uno hace el ejercicio. Para mí fue muy fácil, después de estar 15 años, 17 años en Bancolombia, de una u otra manera, una pregunta muy brava. A mí, ¿qué era lo que más me chocaba del sector financiero? ¿Qué era lo que más me molestaba de los bancos? Y si yo hiciera la pregunta acá, creo que encontraríamos muchas razones por las que nos molestan los bancos y otros actores del mercado, que no voy a decir, pero todos pues tenemos algunas molestias con ciertas organizaciones o con ciertos sectores de la economía. Era muy fácil, la respuesta salió ahí mismo. Me molesta la frialdad, la lejanía, la exclusión, el irrespeto. Y miren, como por arte de magia, salen las respuestas de uno mismo. Entonces, si ahora es tan poderoso este señor, dice que presidente del banco más importante y todos esos números tan bonitos y tan valiosos, y lo que hace esa organización para la sociedad, las respuestas estaban ahí. Entonces, ¿por qué no podemos ser cálidos, cercanos, incluyentes, respetuosos? Y nace eso de la banca más humana, así como por arte de magia. Y claro, el tema aquí es lo humano de las relaciones. Cómo nos concebimos, cómo actuamos, cómo nos paramos en la cancha. Y la banca más humana, que empecé a hablar de eso de esa manera, después se fue transformando. No era la banca más humana, no eran las empresas más humanas, era la sociedad más humana. Entonces dijimos, aquí lo que hay que construir son relaciones de largo plazo, que estén basadas tal vez con 2 palabras de nuestro lenguaje, Luis, Juan Carlos y todos, más bonitas del español. Yo creo que después de amor, a mí las palabras que más me gustan son esas, en las que quisimos basar nuestro trabajo y nuestra gestión: respeto y confianza. Es que cuando uno respeta, no coge las cosas de los demás, no roba. Cuando uno respeta, no mata, respeta la vida. Cuando uno respeta, y tal vez la parte que a mí más me gusta de la palabra respeto, cuando uno respeta a los demás, las personas, su honra, no habla mal de ellas. Y empezamos a hablar de confianza. Pues aquí nos podemos quedar y si quieren ahora conversamos un poquito de la importancia de la confianza en las organizaciones. Me gustaría de pronto que compartiéramos entre todos la confianza como factor multiplicador de los rendimientos y los resultados en una organización. Y eso, por supuesto, nada es improvisado, sino que hace parte de una agenda de cambio, de un propósito, es lo que da origen a esa concepción humanista. Ahora, si quieren, compartimos un poco del lenguaje, de la comunicación, de qué es el rol de las empresas hoy por hoy, de nosotros como funcionarios, de los clientes, de ese entorno que compartimos. Y empezamos por ese lenguaje. Aquí está mi compañero de viaje por ese otro camino que fue Augusto Restrepo y muchos compañeros míos en Bancolombia. Al principio yo sabía que con un tema de esos podía ser el más crucificado, que iba a ser muy difícil. Y tal vez, como lo dice Jorge Valdano en el prólogo del libro, no estoy vendiendo el libro, pero lo dice muy bonito, dice, y este le dio por escoger el lugar más sospechoso para hablar de humanismo, que es un banco. Y para anticiparme a la historia, les quiero decir que valió la pena y nos fue muy bien. Uno empieza a encontrar como la esencia de 2 personas con las que hemos trabajado y encuentro otras personas con las que hemos interactuado, con Juan Esteban, aquí con quien también hemos aprendido mucho en su propuesta de vida y su filosofía de gestión. Y ustedes también en su cotidianidad tienen una filosofía, una esencia de que el ser humano es el centro y de que estamos trabajando precisamente para generar desarrollo y transformar todas las organizaciones y la sociedad. ¿Qué dificultades encontraron en el camino? Porque no debe ser fácil. ¿Cómo lo hicieron? El haber llegado en todas esas reflexiones, en tener como la principal declaración: Isagen es una empresa centrada en el ser humano. Qué problema tan tremendo, porque ¿cómo es que escribimos eso tan rápidamente y eso qué implicaba? ¿Qué implicaciones tiene
eso en la práctica? ¿Cómo hacemos para que eso baje del PowerPoint y se vuelva realidad? Entonces es ese tema, cómo lograr, y creo que ahí la principal dificultad fui yo mismo. Es decir, cómo yo me encontraba con eso y decía, yo no tengo, digamos, la capacidad, la visión para dar esas respuestas, para tener la seguridad de dar esas respuestas, pero y sobre todo porque tenía un gran miedo de no ser coherente. Ese era lo principal. Y claro, uno comete incoherencias, no es sino despertarse y arranca a cometerlas, pero el punto es como tener tener ese norte. Pero digamos que el punto que yo creo que nos ayudó es que toda la actividad empresarial, yo diría que desde la década del 90, la comunidad internacional realmente viene reflexionando de que en definitiva las empresas qué son y cuál es su rol en la sociedad. A partir de los 70, con la famosa frase de Milton Friedman, pues ya de que la única responsabilidad es ser rentables dentro de la ley, pues eso ya en los 90, cuando viene el cambio climático, cuando vienen todos los problemas y entonces empiezan las declaraciones, aquí hay algo que está fallando. En 2007, en el informe Stern, hay una frase que a mí me pareció lapidaria, es el cambio climático es el fracaso más grande de la economía de mercado, dice el profesor Stern. No dice que fracasó la economía de mercado, sino que el fracaso más grande que ha tenido la economía de mercado es el cambio climático. ¿Por qué? Entonces es cómo destronar de la tiranía y del reinado único a la TIR. Las empresas son el elemento de la sociedad que crea riqueza, pero no lo pueden hacer de cualquier manera. Y ahí aparece, digamos, el otro trípode que uno ve entonces, el pacto global, los objetivos del milenio, ahora los de sostenibilidad, el mandato por el agua, empresas y derechos humanos, empresas y paz, todo eso que son iniciativas de la comunidad internacional llamándole la atención a las empresas, ojo, que no es solamente la creación de riqueza, sino que también se necesita, hay otros propósitos empresariales. ¿Cuáles son? Y ahí aparece el otro trípode, la otra mesa de tres patas, ¿cierto? La económica, la social y la ambiental. Es nuevamente una mesa de tres patas en la que hay que trabajar y cómo impulsar eso realmente en la práctica, porque eso tiene que… Yo respeto mucho todas las organizaciones y todo eso, pero en Isagen nunca hemos creado una instancia de sostenibilidad, porque creemos que si toda la empresa no está metida en eso, entonces que eso no se vea como el trabajo de alguien, sino que sea el trabajo de todos, que todos en lo que hacemos debemos estar mirando esas tres patas. Cualquier actividad empresarial tiene esas tres patas, desde la más operativa. Entonces, digamos que ese cambio que acercándose al management humano, ese cambio de paradigmas, de una forma de ver la empresa a otra forma de ser, es una cosa que hemos venido tratando de mejorar. Pero digamos que el principal reto, yo pienso que he sido yo mismo, cómo realmente caminar ese camino, tener esas preguntas para que entre todos las podamos contestar. Una organización, Carlos Raúl, de la magnitud del Grupo Bancolombia, 50.000 empleados, un poco más, diferentes culturas, con creencias, con entendimiento de principios de una manera distinta. Y
una filosofía que estás empezando a impulsar con un coequipero como lo nombraste, Augusto, en este caso, y varias de las personas que te acompañaron. Debe haber una cantidad de desafíos y una cantidad de problemas para movilizar todo eso. ¿Qué pasó contigo en ese proceso? Pues Juan, desafíos, miedos, temores, de todo. Ahí es donde uno entiende la soledad del poder o de cualquier posición, cuando uno está precisamente viendo la magnitud de esa responsabilidad. Yo, yéndome por esa línea de las dificultades, pues creo que por supuesto hay muchas, pero yo quisiera recoger para empezar el comentario con la frase de Milton Friedman que a mí me marcó, me puso a pensar, y te vas a dar cuenta por qué Luis Fernando y todos, porque ese concepto de que las empresas están para ser rentables no es que haya cambiado. La obligación de las empresas es ser rentables. Lo que cambió fue el concepto de rentabilidad. Eso sí cambió. Pues ¿cómo no vamos a ser rentables? Pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es rentabilidad? De hecho, muchas veces una de las dificultades más grandes en las organizaciones son lo que llaman los ejercicios estratégicos. Porque los ejercicios estratégicos están concebidos de una manera muy cuantitativa, de fijación de metas, de desarrollo de productos, de canales, de metas comerciales, de eficiencias administrativas, de estructuras de balance. Todo eso está bien. Y todo eso tiene que estar en nuestra mente. Pero lo que en los ejercicios estratégicos pocas veces nos preguntamos, tal vez son las dos preguntas más importantes. La primera es, ¿cuál es mi negocio? Muchas veces no sabemos, sí, pues ¿cuál es el negocio de Bancolombia? Prestar plata, podría decir uno. O el de Isagen, distribución, generación. No, las cosas no están ahí. Yo creo que el verdadero ejercicio estratégico es cuando uno logra congregar el grupo de personas que está al servicio de una organización para entender ese propósito superior. De decirles, mi negocio es este. Yo pongo el ejemplo de Starbucks. Si nosotros preguntáramos qué hace Starbucks, seguramente a todos nos vendría en la cabeza decir, vende café. Pero uno va y se mete en la página de ellos y encuentra que propician encuentros entre amigos. Tienen un objetivo superior. Nosotros el objetivo superior que teníamos que entregárselo a la organización, volviendo a los temores y dificultades, desde el punto de vista cultural, de generar cultura, de evolucionar en nuestra cultura, lo descubrimos de una manera muy simple y muy bonita y como casi todas las cosas buenas de la vida, por accidente. A mí me escribe me para en la portería del edificio de mi mamá una niña y me dice, Carlos, el conductor mío en Bogotá necesita un crédito con Bancolombia. Y yo le digo, bueno, ¿y qué necesitas? No, que me hagas un favor. La primera reacción mía, por mi forma de ser, fue, yo no hago favores. Nosotros no hacemos favores. Nosotros estamos al servicio de las personas, al servicio de la sociedad. Le digo, claro, con mucho gusto. Fue tan sencillo como levantar el teléfono y pedir que atendieran al señor. Para abreviar el cuento, al señor le otorgan el crédito y ellos me entregan tal vez uno de los regalos más grandes que tengo yo en la vida, y es una carta, donde al final la firman los dos y me dice que muchas gracias, pero terminan con esta frase: Carlos, te has detenido a ver que tú tienes un cargo que le cambia la vida a la gente. Sinceramente, eso me marcó, porque yo creo que todos los que estamos aquí no solamente tenemos el cargo, sino el encargo de hacerlo. Y ahí nació ese propósito, que después lo mejoramos, entre otras razones, porque si uno dijera que un banco tiene por objetivo cambiarle la vida a la gente, se empezaron a burlar de eso. A mí me decía, pues claro, ¿cómo no me cambió la vida si me quitaron la casa? Me cambiaron la vida porque me quitaron el carro, me cambiaron la vida porque me tocó sacar al hijo del colegio porque me embargaron. Lo hicimos evolucionar, y el propósito común detrás del cual íbamos todos, porque eso sí tiene que estar claro, y es una de las mayores dificultades, no ser capaz de expresar ese objetivo y hacerlo que lo sigan, era nosotros estamos para mejorarle la vida a las personas. Y se lo podríamos poner a cualquiera de nuestras organizaciones, pero cuando un cajero está al frente de una persona, él sabe que estaba para mejorarle la vida a las personas. Y los que estamos detrás del cajero, también, todos. Ahora el profesor Merán mostraba esto tan arraigado de las estructuras organizacionales nuestras. Somos felices pintando los de arriba y los de abajo, las pirámides. Si fuéramos a utilizar la pirámide, que a mí no me gusta, la pirámide en los cargos directivos debiera estar invertida, porque el primero, el que está allá,
al lado del negocio y sobre los hombros nuestros es que están el resto de cosas. En Bancolombia lo pintamos, se me ocurrió un día, Augusto, Cat, hicimos una reglita horizontal con 9 puestos, que era Carlos Raúl y 8 vicepresidentes. Pero yo ni siquiera me dejé poner en el centro, de izquierda a derecha, yo era el número 3. Ya están los nombres de los otros. Ese era el organigrama de la presidencia del Grupo Bancolombia. Y eso tenía 2 mensajes, porque hasta los cuadros hablan. En la organización, y si ahorita hablamos de eso, todo es lenguaje. Una de las mayores dificultades es establecer el lenguaje común y saberlo comunicar, para que nos comuniquemos. Ese cuadrito decía 2 cosas. Primero, que nosotros trabajábamos en equipo. Y segundo, que nos interesaba más la coordinación que la subordinación. A mí no me gusta la subordinación, no me gusta esa terminología. Me molesta esa terminología. Para cambiar y evitar, todo es lenguaje. Cuando uno cambia el lenguaje, cambia la realidad. Llego yo a la organización y termino porque no me extendería aquí esas conferencias que ya voy para una, en Postobón. De las cosas que me pasó a mí es que llego al banco y en la primera semana estaba una reunión en presidencia con 23 directivos, presidentes de filiales y vicepresidentes. Y les pregunté precisamente, Luis Fernando, ¿qué era rentabilidad? 2 sorpresas. La primera, 23 definiciones de rentabilidad. Y las 23 cuantitativas. Entonces, si yo preguntara aquí qué es amor, ¿cuántas definiciones de amor tendríamos? Como cada una por cada uno, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos creemos que damos por descontado que estamos hablando de lo mismo, que utilizamos las palabras en el mismo sentido, con la misma definición, y eso es una dificultad para el desarrollo de cualquier cosa. Entonces, lo primero que hicimos fue crear nuestro propio lenguaje, nacido desde nosotros mismos. Si ahora hablaba yo de inclusión, la definición de inclusión no la fuimos a buscar a Wikipedia ni a Google, la creamos nosotros mismos. Un día estaba en Barranca Bermeja, Nelson, un muchacho de allá, me dice: doctor, estamos los más de contentos con usted en el banco. ¿Y por qué, hombre, Nelson? Me dice: porque es que creo que todos nos estamos sintiendo importantes. Y dije: esa va a ser la definición en el Grupo Bancolombia de inclusión, todos somos importantes. Y a partir de eso desarrollamos todo, o sea, todo era lenguaje. Le cambiamos los nombres a las áreas. La vicepresidencia de Augusto no se llamaba vicepresidencia, con el perdón, o gerencia de recursos humanos, pues vicepresidencia de gestión de lo humano, de espacio, que desde el nombre se sepa qué se hace. Gestionamos lo humano, los nombres de las áreas. Todo, a mí me gustaba cambiarle el nombre a las cosas. Vicepresidencia de operaciones, no, de servicios para los clientes. Comité por el respeto al cliente. ¿Qué hace ese comité? Pues por el respeto al cliente. Desde eso se sabe, desde eso estamos dispuestos. Los auditorios no llamaban 1 y 2, ni 3. Auditorio número 4. Auditorio respeto, auditorio innovación y auditorio confianza. ¿Para dónde vas? Para el auditorio coherencia. Ahorita hablamos de coherencia. La palabra colbón, que pega lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace. Juan, discúlpame, yo quisiera agregar una cosa que me parece importante en las dificultades, y creo que es un tema de nuestra cultura colombiana, es la participación. Eso sí que es difícil. Por alguna razón histórica o no sé qué, nosotros los colombianos nos acostumbramos al caudillismo, y la participación es algo que reclamamos, pero cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella. Y no tenemos que participar, es poder hacer propuestas, poder desarrollarme en las cosas, sentirme que estoy construyendo y que puedo hablar libremente, y que participar no es que yo todo lo que diga se haga. En fin, ahí tenemos un bloqueo muy grande de cómo participamos, cómo lograr y forzar, y a veces hay que forzar la participación. Y hay una anécdota con respecto al trabajo que estamos haciendo, que la asistencia a la escuela de directivos en esto ahorita pues se volvió obligatoria, y a principios de este año tuvimos casi una rebelión de que, bueno, ¿y esa vaina para qué sirve? Y de que realmente lo que nosotros hacemos impacta positiva y también negativamente afuera de nosotros, y que tenemos esa responsabilidad de que el balance sea positivo, de que nuestra influencia en la construcción de un mejor país sea positivo, de que si bien somos un elemento de la sociedad que está hecho para crear riqueza, tenemos que hacerlo de la mejor manera.
otra cosa como la concepción de empresa que ya les comenté, el entender que las relaciones no son un medio. Es algo que para mí ha sido muy poderoso y muy iluminador. Las relaciones no son un medio, son un fin. El fin es la relación. El tener relaciones de calidad, el cultivar relaciones de calidad, pues, empezando en la casa, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo, eso es muy importante. Vea, la experiencia que nosotros tuvimos en Amoyá, en la construcción de esa central, en el Cañón de las Hermosas, cuna de las FARC, con esa comunidad que había estado subyugada durante 50 años, hubo una cosa que a mí me marcó profundamente. Nos duramos 18 meses hablando con ellos, pero lo único que era absolutamente seguro de cada reunión es que nos íbamos a volver a reunir, que era importante volver a hablar. Y cuando terminó todo y el proyecto pasó de construcción a operación y hubo cambio de los equipos que manejan las relaciones, yo vi lágrimas en los líderes comunitarios y en los funcionarios de Isagen de que la relación se iba a interrumpir y que iba a cambiar. La relación era importante, era lo más importante. La relación es el aceite a través del cual fluye el trabajo, fluyen las cosas. Eso ha sido un aprendizaje muy grande. En el mundo financiero, Carlos Raúl, pues una de las unidades de medida, pues la rentabilidad económica, pues todo lo financiero, y eso es claro, y seguramente la organización lograba obtener unos resultados importantes en su ejercicio natural. Sin embargo, había unos retos en la implementación de este management humano en una combinación entre una filosofía muy tuya como presidente y una necesidad que encontraban en el sistema. Adicional a esos resultados financieros que la organización estaba teniendo, ¿qué encontraste en este ejercicio? Bueno, si quiere, empecemos por ahí, empecemos por quitarnos los miedos. Los miedos es que, por eso le puse el nombre del libro, Por otro camino de regreso a lo humano. La vida es una escogencia permanente. Inclusive por ahí hace años aprendí una definición de estrategia muy bonita, que estrategia era escoger y escoger era renunciar. Y nosotros no podemos estar en todos los buenos negocios, nos tenemos que enfocar. Por supuesto que ahora hablamos de rentabilidad, pero siempre que hablamos de rentabilidad la asociamos a una rentabilidad cuantitativa, pero ¿y dónde está la rentabilidad cualitativa? Yo creo que una de las funciones más importantes que tiene un directivo de una organización, cualquiera que sea su denominación, gerente, presidente, de toda la organización o de un área, es hacer perdurables las organizaciones. Por supuesto que hay que tener organizaciones rentables, pero ¿y cómo las hacemos perdurables? Que las cosas buenas que pasan hoy sigan pasando, que donde nos estamos equivocando seamos capaces de corregir, que seamos de concebirnos de una manera diferente. Yo decía mucho que uno de los errores que tenemos en el mundo del empresariado es creer que solo tenemos un rol económico. Nosotros también tenemos un rol como actores sociales y muy importantes. Tenemos que hacer activismo social, tenemos que hablarle a la sociedad, tenemos que expresarnos, tenemos todo el poder para hacerlo. Por supuesto que las decisiones que uno toma en las organizaciones también hace rato dejaron de ser solamente decisiones económicas. Tú lo hablabas ahora, el tema social y ambiental. ¿Cuántas veces, Juan y todos los que estamos acá, nos llegan, Luis, con excelentes proyectos, los más rentables, las mejores tasas de retorno? Tal vez rentabilidades nunca vistas como me pasó a mí. Cada momento nos presentan esos proyectos, pero con un alto impacto social o ambiental. Ahora decíamos que en las reuniones estratégicas nos teníamos que preguntar cuál es mi negocio, pero la otra palabra es qué es un buen negocio. ¿Cuál es el mejor negocio para una organización? No es generar utilidades. Volvamos a textos si quieren de teoría, es generar valor compartido. Lo que yo he visto a lo largo del tiempo es que no puede ser un buen negocio en el que solo gana la empresa. Eso no va a ser perdurable. Nosotros todos los que somos directivos tenemos el palito para poner una organización a rentar el doble al año siguiente. Simplemente disminuya la nómina al 10% y los gastos generales el 10%. Y ya, arte de magia. Pero eso no es sostenible.
Eso no hace perdurable las organizaciones. Al final, estoy de acuerdo con el concepto de empresa. A mí a veces me regañaban en el banco, porque a uno lo regañan, y mucho, con cariño, a veces no tanto, pero en general con cariño, porque yo decía que las empresas no existen. Lo único que existen son las personas. Las empresas son un vehículo, un medio por el cual desarrollamos la actividad personal, colectiva, al servicio de una empresa. No hay empresas del sector real. Todas las empresas son de servicios, todas. Todas le estamos sirviendo a alguien, a una necesidad nuestra como sociedad. Por eso las decisiones tienen que tener esos 3 niveles. Por eso nosotros tenemos que ser motor de transformación individual de la organización y de la sociedad. ¿Qué me gano yo en que a mí me vaya muy bien y a la empresa y a la sociedad no? ¿O qué me gano yo con que a mí me vaya muy bien, a la empresa a la que trabajo le vaya muy bien, pero a la sociedad no? Es una forma de concebir nuestro rol. Por supuesto que cuando uno dice concebir nuestro rol, ¿es quién? ¿El directivo o yo como empleado, que lo fui toda la vida? Feliz de ser empleado. Felicito a los emprendedores y a todos los valientes porque no he sido capaz, con mucho gusto, que no he sido capaz de hacer eso. Allá, como empleado, entonces pensamos en función de nuestros, o empleados, o colaboradores, como lo queramos llamar. ¿Cómo hacemos que esta persona tenga un proyecto de vida que pueda realizar en una organización que tiene unos objetivos y lo hacemos coincidir? Luego, humanismo y rentabilidad son compatibles. Integridad y alto desempeño son compatibles. Buen servicio y rentabilidad son compatibles. Lo que pasa es que somos muy binarios. Creemos que es que no podemos, y no es que, bueno, vamos a ser rentables, pero entonces disminuyamos el servicio. Vamos a ser rentables, pero restémosle un poquito a la integridad. No, lo bonito de pensar en lo humano, en la bondad del ser humano, es que somos capaces de articularla, de pararnos bien en la cancha. A uno, ¿por qué le preguntan siempre por los resultados? ¿Cuánto se ganó, doctor Juan Esteban? No me diga pues que yo ya sé. ¿Cuánto se ganó? Es la pregunta. Jesús que está por acá. Los periodistas siempre nos preguntan ¿cuánto se ganó? No, ¿por qué no nos preguntan por qué se los ganó? ¿Cómo se los ganó? Como decían en Natura, la compañía brasileña de cosméticos. No preguntan cómo se reparten las utilidades, sino cómo se obtienen. Yo le preguntaría realmente es si usted logró el 100% de lo que quiso y de lo que se propuso como ese eslogan de lograr una banca más humana. Bueno, Jesús, empezaste muy bien, son las preguntas difíciles. A toda hora le están haciendo uno preguntas difíciles, pero las preguntas difíciles también se las tiene que hacer uno. A mí me parece muy lógico que a uno le pregunten si sí le cree eso. Le estamos poniendo el alma. ¿Cómo que le están poniendo el alma si a mí el cajero no me funciona, si a mí se me cayó el sistema, si a mí me echaron, si a mí me terminaron un contrato con un proveedor? O sea, esas son las dificultades y yo creo que para eso estamos, para gestionar de la mejor manera posible las dificultades. Y de pronto pienso un poco, Jesús, todos, la vacuna está en la coherencia, porque yo creo que es muy difícil que cualquiera de nosotros esté pensando una cosa, esté diciendo otra y está haciendo otra. ¿Qué pasa con la incoherencia en ciertos sectores? Hablemoslo claramente, con el sector político. Pero esto es una invitación, no a desanimarse uno ni salir a decir, pero usted por qué me pregunta eso. Yo a veces me ponía a leer las cosas que decían en las redes sociales debajo mis entrevistas y creo que de 100, 150 comentarios, tal vez el de mi mamá era el único bueno, porque del resto todo era para acabar con uno. Pero uno tiene que acercar a eso con mucha tranquilidad, con serenidad, también con una actitud de aprendizaje. Puede que se estén equivocando en la forma de decirlo, pero puede que en el fondo están diciendo una realidad. Eso también hay que escucharlo. Uno no solamente puede escuchar los que lo halagan, sino también, como dice Monseñor Elder Cámara, me enriqueces cuando me contradices. Entonces, a partir de la contradicción y sobre todo lo más importante que en el management humano lo vamos a aprender y lo hemos practicado y que tenemos que ponerle mucho cuidado y fortalecerlo, son las conversaciones. Estamos llenos de prejuicios y descalificamos. Es que me dijo, me miró, no me miró. ¿Ustedes imaginan de qué nivel va a ser una planeación estratégica de una organización cuando no hay, y ahora lo decíamos, confianza en el equipo directivo? Lo primero que, si ahora decíamos que una de las funciones más importantes de nosotros todos como directivos es buscar la perdurabilidad de las empresas, tal vez uno de los elementos más importantes para hacerlo
es la confianza y la coherencia. Eso sí que potencia cualquier cosa. Y por los resultados, miren, párense en el campo del humanismo y seguro que les va bien, porque a mí me fue muy bien. En 5 años, desde lo cuantitativo, fuimos capaces de hacer cosas maravillosas, triplicar todo. Pero era porque teníamos ese propósito, teníamos ese lenguaje, teníamos esa comunicación. Y tal vez uno de los regalos, Augusto, más bonitos fue cuando fue a mi oficina en octubre del 2015 a decirme: Carlos Raúl, el 98.7% de las personas del Grupo Bancolombia se sienten comprometidas con la banca más humana y están felices en la organización. Y eso tiene todo el valor del mundo. Por eso nos paramos de esa manera para jugar ese partido. Gracias, Carlos Raúl. ¿Alguna pregunta adicional para Luis Fernando? Dale, Carlos Ariel. Bueno, para cualquiera de los dos, Carlos Naranjo de CIDET. Yo he venido, tú mencionabas ahora el tema de las palabras son muy importantes y en la relación diaria, en una organización, encontrarse el aviso de recursos humanos está dando una señal al interior desgarradora. Ustedes son medios para que otros logren y no son fines. ¿Cómo se entiende hoy el liderazgo aparentemente inhumano de compañías aparentemente muy exitosas, con líderes que nos muestran los medios como tiranos? Gracias, Carlos Ariel. Se te tiene en cuenta la pregunta, ¿sí? Okay. Si quieres, Luis, y ya tiene la respuesta, pero yo tengo, Carlos, una respuesta así porque la tengo muy clarita. Para mí, y me pasó, tal vez en el segundo, no, en el primer año no, la primera semana de haber entrado yo al banco. Yo entré el 1 de febrero como presidente. El 7 de febrero no teníamos sistemas. No teníamos banco, ni los teléfonos funcionaban. Por ahí a los 2 años hubo un problema de mercado con la valoración de TES y de golpe se nos fueron 300.000 millones de pesos en la valoración. Miren, una de esas cosas, pues para eso está. Para solucionarlas, para entenderlas de la mejor manera, para proponer la mitigación de riesgos, estrategias, tantas cosas que puede hacer uno, pero sucede. Yo decía, yo me aguanto una pérdida económica, me aguanto una dificultad en la tecnología y en los sistemas, lo que no me aguanto es el maltrato, el irrespeto. No ha nacido el que nos pueda gritar ni insultar. Inclusive en el libro hay un capítulo que me llama la atención y es precisamente sobre eso, y es que aún en los momentos difíciles siempre humanismo. Un muchacho que robó en el banco, creo que fueron 12 millones de pesos, yo ni sabía quién era, me pide cita. Yo pregunto, ¿quién es Carlos Raúl? Bueno, otro, Carlos. Y me dice, no se meta con él. Si nos robó 12 millones de pesos, está denunciado y ya va para la cárcel. Y yo me puse a pensar, oiga, ¿y por qué me está pidiendo mi cita? Pues le di la cita y el muchacho simplemente me dijo, no me mira a los ojos, lloró en la conversación, duró 7, 8 minutos la conversación y él me decía, mire, yo sé que me equivoqué, no soy capaz de mirar a mis hijos a los ojos, no sé qué va a pasar con mi futuro, pero lo que no puedo fue en la forma como me echaron. La gerente reunió a los 32 funcionarios de la oficina y lo gritaba, lo insultaba, le decía de todo. Yo les hago una pregunta, ¿será necesario llegar hasta allá? Ya no era suficiente el reconocimiento de su error como para uno como gestor, no de dinero no somos gestores de personas, entender eso. Por eso el título es, hasta los momentos, es un reto, porque la tendencia natural es esa, a exigir gritando, no sé, pero yo, Carlos, por ahí diría, si uno tiene claro eso, el humanismo aparece, lo utilizas como herramienta y te vas a dar cuenta que esas tiranías son insostenibles, que eso no va para ningún lado, puede que tengan unos buenos rendimientos en el corto plazo, en el largo plazo, en la perdurabilidad, esa empresa desaparece. Ok, Luis Fernando, adelante. No, iba yo a comentar exactamente la forma como cerró Carlos Raúl. Yo definitivamente creo que eso es insostenible. Eso puede dar resultados de corto plazo, pero el largo plazo está en las actividades humanas cuando los seres humanos son considerados como tales. De resto, pues sí, eso puede que tenga unos resultados inmediatos, que se tenga mucha cosa, pero no creo que vaya a tener largo plazo ni sostenibilidad un estilo, una gestión enfocada de esa manera.
Hay una cosa que agregar, Carlos Ariel, en tanto trabajo que estuvimos juntos en Perú y aquí en Colombia. También demuestra un poco la coherencia organizacional acerca de sus declaraciones. Dice, nuestra riqueza mayor es la gente, pero tenemos líderes con un caudillismo y con una mirada de maltrato hacia su gente. Entonces también puede perder credibilidad en su misma gente el hecho de hacer unas declaraciones, pero permitir unos estilos de liderazgo maltratadores y posiblemente abusadores en algunos casos. Juan, déjame Okay, una sí, chiquita dale. que me acordé, una muy buena, bien chiquita, Augusto, fue esta. Imagínense, cuando llego yo y empiezo a hablar de esto de humanismo, por ahí al mes y medio, Augusto llega a mi oficina y una de las cosas importantes también son las declaraciones, las convicciones, la cultura, cómo empieza uno a construir todo eso. Y Augusto se aparece en mi oficina y me dice, te tengo la declaración para Bancolombia, la nueva declaración. Yo le voy a mostrarla pues. Y empieza así: obraremos con amor hacia nuestros equipos y en nuestras relaciones. Y yo taché inmediatamente la palabra amor. Un banco hablando de amor. La palabra amor no está en el lenguaje empresarial. Yo me demoré 10 segundos en voltear el lápiz con el borrador, decirle, no, Augusto, la tenemos que dejar. Porque si yo reaccioné así, dejemos que la gente reaccione. Que entiendan que sí, que esto es de esa manera. Hace rato tenemos que recoger los mecanismos y los procesos de temor y volver los procesos de amor. Es que nos da vergüenza utilizar esas cosas en el lenguaje. Yo no sé por qué a veces en la vida diaria o en el mundo empresarial nos da pena hablar de valores, de principios, si somos los mismos haciendo cosas organizados en una empresa o hacemos parte de una organización, pero hay que reivindicar eso, no nos dé pena. ¿Por qué? Porque no hablamos de integridad, de coherencia, de ese lenguaje que construimos entre todos. Bien interesante eso alrededor del temor al amor. Ok, una última pregunta para que, por favor, Miriam, que es mi rectora preferida. Buenos días. Una pregunta para ambos. Indudablemente, pues todo es un engranaje y a la empresa llegan las personas que son producto de todo un proceso de educación dado por múltiples agentes. Cuando se tiene, digamos, esta persona que llegue con toda esta historia, pues siempre decimos, habría sido más fácil si en los niveles anteriores se hubiera enfatizado en esto. Desde esta experiencia, desde esta visión humanista y desde la perspectiva empresarial, ¿qué dirían ustedes hoy a la educación? ¿A qué realmente tenemos que estar apostándole hoy como elemento esencial de todo este proceso educativo de nuestros niños y nuestras niñas? Gracias, Miriam. Miriam Montes, rectora del Colegio Montessori, que soy un fan de ella, te agradezco la pregunta. Ok, adelante. No, yo creo que pues para mí la respuesta es muy clara, es el tema de principios y valores y volver nuevamente a la esencia, preocuparnos porque nuestros niños, nuestros adolescentes empiecen a pensar en qué es un ser humano, eso qué significa y qué implicaciones tiene en todas las relaciones. A mí me aterra que la solución al caso Odebrecht sea otra norma, pero entonces ya que los partidos políticos ya los va a financiar el Estado y en fin, y otras propuestas en esa dirección. Y podremos, claro que tendremos que tener un manual de convivencia y unos castigos, en fin, pero eso no soluciona los problemas. Eso es el no considerarnos desde el principio como que somos seres en formación, que podemos cambiar, que podemos ser transformados siempre y cuando seamos expuestos a principios y valores con los cuales nos podamos identificar, que nos construyan como personas. Es increíble en esta cuestión de incluso la gente que de pronto tiene menos acceso a nuestra educación formal es más limpia en eso. Es mucho más limpia. Yo puedo contar casos de relaciones con las comunidades cuando se presentan esas discusiones y cuando uno es capaz de entablar una conversación con un líder comunitario, con un campesino y poderlo mirar a los ojos y que él
le respondo a uno, yo le creo a usted. Voy a hacerlo porque le creí. Porque hay detrás de eso, lo importante es la relación, cómo nos creemos, cómo podemos estar juntos y construir juntos. Y en eso yo creo que nuestra educación se ha apartado mucho, ha sido otra vez muy sobre los instrumentos, sobre los hombres capaces de hacer. Yo no sé, Carlos Raúl, pero el gran problema los grandes problemas que llegan a la gerencia son, entonces, ¿qué pasó? No, tal y tal cosa, pero ¿qué pasó? Ay, vea, no hubo ningún problema de despejar la X, corrieron todos los modelos, todo eso, no, ¿qué fue lo que pasó? No, me dijo, me hizo, y ahí está. Ese tema de cómo nos entendemos uno a otro, de cómo rescatamos lo que es el ser humano y sus relaciones y el valor que eso tiene, y que todo lo que hacemos es para… El tema ambiental para mí es la inversión social de largo plazo, porque es para lo que tenemos ahí, pero el centro siempre debe ser, es eso. Entonces, tener claros los principios, los valores, cómo nos construimos, yo creo que es lo fundamental que tenemos que volver a poner en nuestra educación. Una organización tan grande como la que estuviste manejando, que entra gente recién egresados de la universidad con tantas ilusiones y posiblemente con tantas miradas, ¿qué le puedes aportar a la pregunta que nos hace Miriam? No, pero yo voy a responder primero la educación y ahorita, Miriam, miren, voy a dar una respuesta. Yo soy de respuestas largas. La respuesta corta es que para mí los verdaderos procesos de transformación de la sociedad están en los procesos educativos y formativos. Desafortunadamente los padres de familia cambiaron mucho su rol y le endosaron a las instituciones educativas y los diferentes agentes, principalmente los docentes, los rectores, ese proceso. Solo aparecen cuando hay que sancionar a su niño, cuando su niño ha cometido faltas, hace trampa desde chiquito. Y ahí es donde aparecen los padres. Entonces, eso, aguas arriba, también es bien complicado, porque, como decía ahora, uno es fruto, hoy por hoy, de las decisiones del pasado, buenas o malas. Uno es fruto de sus relaciones, desde su hogar, desde su colegio, de sus ámbitos universitarios, compañeros de trabajo, sus amigos. Yo creo que después de respirar, lo que más hace uno es decidir. Así sean cosas tan sencillas. ¿Cuántas decisiones hemos tomado hoy a las 10 de la mañana a este momento? Me pongo esto, me levanto ya, me levanto, desayuno esto, no como esto. Todo es un proceso de decisión. Y detrás de las decisiones siempre hay una escala de valores. Y eso es la ética. La ética, eso parecía una materia de relleno en la universidad, eso parece que es un tema de filósofos. La ética es muy sencilla. Es saber diferenciar lo que está bien hecho de lo que está mal hecho. Y eso lo sabe uno. Por eso ese lamento de que esta sociedad, desde el punto de vista de educación, formación, cultura ciudadana, convivencia, está enferma. Una líder Guayú lo decía muy bonito, esta es una sociedad que se acostumbró a mentir. ¿Cómo no va a mentir si desde la casa el papá, cuando suena el teléfono, le dice al niño, mi hijo, diga que no estoy? Eso parece charro, ocasional, irrelevante. No, es muy relevante. Culturalmente estamos buscando esa cultura del atajo, del avispado. A mí cuando me dicen, venga, le presento a mi hijo que es muy avispado, a mí me da un miedo eso. Yo digo, avispado, y muchachito, ¿qué hará tan bueno que a la mamá le llamó la atención? Y dice, y volvemos a lo mismo. Yo creo que al final son esa concepción ética de las personas, volver al tema de valores. Inclusive desde el mundo empresarial nosotros tenemos que incidir en eso. Nosotros no podemos dejar, nosotros hicimos el ejercicio, no podemos dejar esas cosas que traemos desde atrás en la definición de los perfiles. ¿Con quién queremos trabajar nosotros en las organizaciones? Inclusive Darío Vélez, que fue el director del Hospital Pablo Tobón, me decía, Carlos Raúl, cambiar el nombre del departamento de selección y ponerlo de elección. Ustedes eligen las personas, pero eligen es que desde el perfil con quién queremos trabajar. ¿Qué clase de personas queremos? Que colaboren, intuitivas, innovación, críticas, trabajo en equipo. Definimos ese perfil y todo el ciclo de vida lo llevamos con esas personas, con esas características, con esa valoración. No fue que para entrar fue muy querido y después se nos dañó, se nos desbarató en la organización.
Uno es uno afuera y uno adentro. Uno es la misma persona. A mí cuando me dicen que es que el papá es muy querido en la casa, pero es un ogro en el trabajo, yo no entiendo eso. O es muy querido en el trabajo y en la casa se maneja mal. Yo creo que para hablar de eso nos podíamos quedar muy largos, pero definitivamente para hablar de paz hacia afuera hay que hablar primero de paz interior, de paz en los hogares, de paz en el vecindario, para tener una sociedad en paz.